Tenemos un jefe gruñón, un jefe enojadizo. Ese es un llamado para que empecemos a trabajar en nosotros mismos, la tolerancia. Tenemos unos vecinos, unas vecinas muy chismosas, muy cotillas, como se lo llama en España. Ese es un llamado para que trabajemos en nosotros tolerancia. Todas las dificultades, los problemas que a diario se nos presentan son solamente llamados para que trabajemos una virtud de la cual estamos adoleciendo en ese momento. Dentro de esas virtudes hay una particularmente especial en nuestros tiempos y es el discernimiento. El discernimiento es la condición que nos permite separar lo verdadero de lo falso, lo pasajero de lo eterno, lo que debe ser de aquello que ya no es. Es decir, nos permite igualmente eliminar los pares de opuestos. Si tenemos ese jefe gruñón y molesto, construyamos una pared de cinta adhesiva y en esa cinta adhesiva se quedarán pegados los improperios, los insultos, el mal genio, todo aquello que nos suele molestar de ese jefe o de esa jefe que aún no ha abordado el camino espiritual. En conclusión, se trata de trabajar una miseria, un problema, desde el lado opuesto. Y es así, y así debe ser, porque si trabajamos un problema, como los celos, la ira, el enojo, desde los mismos celos, lo que hacemos es fortalecer más esa condición en nosotros mismos o en el otro. Por el contrario, si trabajamos la virtud que le es opuesta a esa miseria, estamos poco a poco eliminando esa condición negativa en el otro y en nosotros mismos y en el mundo entero. Por eso es que es tan importante verificar qué imagen tengo de mí mismo, de mí misma. ¿Cuál es la imagen que tienes de ti mismo, de ti misma? ¿Tienes la imagen de alguien perdedor, alguien que nunca concluye los procesos, alguien que es gruñón, que es gruñona, que es desmotivado, desmotivada? ¿O por el contrario tienes la imagen de un ganador, una ganadora, alguien que siempre triunfa, alguien que culmina los procesos, alguien que sabe a dónde quiere ir? Parte de nuestra misión de vida es preguntarnos por la imagen que tenemos de nosotros mismos. Es muy común que tengamos esto, que nos sintamos como modernos Sísifos subiendo una enorme piedra cuesta arriba, tratando de eliminar obstáculos, y al final, cuando llevamos la piedra hasta la cima de la montaña, vemos que la piedra se desliza cuesta abajo y que debemos recogerla y nuevamente subirla día a día, mes tras mes, año tras año. Es lo que muchas personas realizan. Y cabe una pregunta: ¿esa piedra está hecha de qué? Pues esa piedra está hecha de celos, de rencores, de engaños, de falta de tiempo, de anarquía, de odios, de disgustos, pero también está hecha de sueños, de esperanzas, de iniciativas no concluidas, de expectativas que los demás tienen sobre nosotros mismos o que nosotros tenemos sobre los demás o sobre las circunstancias que vivimos. Arrastramos cosas del pasado y encima le metemos a esa maleta cosas del futuro, es decir, cosas que ya no son y que no han sido. Y en ese proceso olvidamos que estamos viviendo un presente. Nos hemos adaptado a cosas como estas o como estas. Es que somos una familia pobre y necesitamos que el Estado nos eche una mano siempre.
es que somos un país pobre y por lo tanto no podemos pagar la salud de las personas. Es que este ha sido el pensum académico en esta institución por 50 años y no podemos cambiarlo ahora. Es que la tradición dice que hay que matar al toro, torearlo y luego matarlo. Pero hay buenas noticias. Nada es para siempre. El budismo tibetano propone un concepto llamado vacuidad. Ya lo hemos hablado en el video número 2. La condición vacua, la condición inexistente de cada evento o de cada cosa que hacemos en el plano físico. Nada es para siempre. Todo tiene un comienzo y eventualmente tendrá un final, afortunadamente. Sufrimientos, celos, rencores, felicidad, tristeza, gusto, deseo, pasión. Todo comienza y todo termina, afortunadamente. ¿Indica esto entonces que no hay resultados o que no debemos trabajar? En absoluto. Indica simplemente que cada cosa tiene un punto de verdad y que esa certeza, ese punto de verdad es lo que estamos llamados a buscar en cada elemento y en cada circunstancia. Porque alguien preguntaba en el anterior video, y entonces la misión de vida va en contra del libre albedrío. Y la respuesta es muy sencilla. El libre albedrío existe porque la persona tiene una misión de vida y ha venido a desarrollar esa misión de vida. Pero ese libre albedrío tiene unos límites y es curioso porque esos límites están fijados exactamente por nosotros mismos. Esos límites están fijados por nuestra capacidad mayor o menor de ver lo que se denomina el big picture o el gran cuadro. Si nuestra conciencia está muy poco desarrollada, si aún creemos que matar animales, que sacrificar animales en las plazas de toros, por ejemplo, es digno, si aún creemos que las guerras, que sacrificar vidas humanas en pro de recursos naturales es digno, si aún creemos que invadir territorios en pro de expandir el poderío es digno, entonces tenemos un problema de conciencia reducida o a un territorio, o a una región, o a un país, o a una persona. Y eso es lo que limita nuestro libre albedrío. En la medida en que la conciencia, el despertar de la conciencia se va expandiendo, vamos incluyendo más elementos y eso es lo que amplía tanto la misión de vida como el libre albedrío. El libre albedrío, como la misión personal, tiene unos límites, pero esos límites son fijados por nosotros mismos de acuerdo al mayor o menor grado de desarrollo de las herramientas con las cuales tenemos que trabajar. Cuando tenemos un problema, por ejemplo, falta de empleo, el desempleo, y somos profesionales o tenemos una experiencia en un oficio en particular, probablemente tengamos que salirnos de los límites de esa carrera profesional o de ese oficio y buscar alternativas en otras. Ese es el desafío que quizás tenemos que enfrentar. Por ejemplo, si estamos inmersos dentro de un problema, no tengo empleo, no tengo empleo, no tengo empleo, y nuestra mente divaga día tras día en torno a esa situación, la probabilidad de encontrar respuestas es mínima. Nos compete entonces extraernos del problema, dar un salto al costado y desde esa otra realidad ver posibilidades. Quizás tengamos que abandonar nuestra profesión y encarar nuevas profesiones, porque mientras estemos dentro del problema es difícil, casi imposible,
ver alternativas y ver soluciones. ¿Cómo explicarle a un pez lo que es el agua? ¿El agua? Esto dice un documental muy interesante, que les invito a que lo veamos.